Sean bienvenidas y bienvenidos al podcast La movilización de las mujeres en Bogotá, organización y participación, parte del curso virtual Mujeres y Movimiento Social, que está disponible en la oferta formativa de la Escuela de la Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC, de la Alcaldía de Bogotá. Mi nombre es María Angélica Gómez y junto a Lucía Lozada estaremos presentando algunas voces de mujeres que han hecho parte de la movilización y la organización en Bogotá, contándonos su experiencia de movilización y organización como mujeres. Para iniciar nuestro recorrido por voces de mujeres en Bogotá, queremos presentarles a Charlotte Callejas. Ella es bioquímica, profesional especializada en salud y género, representante de la política de mujeres y equidad de género del Sistema Distrital del Cuidado y Prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría Distrital de la Salud. Es también defensora de derechos humanos de las mujeres, grupos étnicos NAR, de la comunidad LGBTI, refugiados y migrantes, directora Transcolombia y coordinadora de la Red Distrital Mujeres y Colectivos Transfemeninas y miembro del equipo coordinador Plataforma LGBT por la Paz. Charlotte, bienvenida a este espacio de la Escuela de Participación. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Un saludo muy afectuoso a las mujeres que nos acompañan en este espacio de fortalecimiento frente a la participación social y política, un escenario que creo muy importante frente a nuestro empoderamiento para poder adquirir habilidades y capacidades para transformar las necesidades, problemáticas y afectar esas inequidades o brechas de desigualdades que nos afectan como mujeres en todas nuestras diversidades y diferenciales. Gracias, Charlotte. Como primera pregunta, quisiéramos conocer de tu parte cuál es ese papel o la importancia que ha tenido la movilización y la participación de las mujeres en Bogotá. ¿Cómo se han transformado esas realidades en nuestro distrito capital? Las mujeres en la ciudad de Bogotá en las últimas décadas hemos venido teniendo un papel preponderante en los ejercicios de movilización y participación ciudadana alrededor de lo que tiene que ver con la exigibilidad de nuestros derechos en torno a múltiples aspectos y necesidades o problemáticas que afectan nuestras vidas. Para nosotras ha sido esencial en estos últimos tiempos movilizarnos en torno a procesos de incidencia política, abogacía y procesos también relacionados con nuestros derechos, tener derechos en una ciudad que consideramos que muchas veces los territorios o desde los territorios que habitamos existen múltiples vulneraciones a los mismos. Para nosotras ha sido esencial podernos movilizar alrededor del derecho a una vida libre de violencia social, del derecho que tenemos las mujeres a no ser violentadas, a que no se nos violenten en el espacio público, en el transporte público, en contextos de nuestros hogares o familias, en contextos que tienen que ver también con contextos de entornos laborales, educativos y todos esos espacios que desde la vida cotidiana nos permiten estar habitando una ciudad desde nuestras diferencias y diversidades. Para nosotras las mujeres es muy importante fortalecernos, o ha sido muy importante ese fortalecimiento del tejido social desde lo que tiene que ver con las luchas y resistencias, con los procesos de emancipación, con los procesos que tienen que ver con la decolonización de nuestros cuerpos y nuestras identidades. El movilizarnos y participar en escenarios para transformar esos escenarios desde una mirada que permita realmente que las mujeres podamos tener una voz efectiva en lo que tiene que ver con nuestras realidades o vivencias situadas o encarnadas. Para nosotras las mujeres es muy importante el poder hacer uso de todas las herramientas que ha dado la política pública de mujeres y equidad de género, pero que ha dado también esa posibilidad de entender y analizar nuestras problemáticas en el diario vivir para transformar una sociedad que históricamente ha sido machista, que históricamente ha sido una sociedad que desde el patriarcado, desde la misoginia, desde la heteronorma, desde los sistemas de opresión y subordinación asociados a la raza, la racialización, el racismo,
el origen, la xenofobia, la clase social, la edad, muchas veces termina limitando o termina generándose barreras o dificultades o brechas de inequidades o desigualdades para que nosotras podamos acceder a los bienes y servicios de la sociedad. En medio de todo, las mujeres en todas nuestras diversidades y diferenciales venimos también fortaleciendo y empoderándonos desde esos ejercicios de movilización, de salir a la calle, no solo en fechas emblemáticas o conmemorativas, sino también reaccionando frente a cualquier situación que se puede presentar y que afecta la vida de cualquier mujer, sea por asocio o porque se configura algún tipo de violencia basada en género de carácter psicosocial, económico o las violencias políticas. O sea, nosotras formamos parte de una ciudad donde nosotras reivindicamos desde la movilización y salimos a las calles a decirle al Estado, acá estamos, somos ciudadanas de primera, tenemos derechos y ustedes deben garantizarlos. Entonces creo que ha sido muy importante ese ejercicio de movilización ciudadana y de participación que hacemos las mujeres. En términos de la participación es importante rescatar que las mujeres estamos en instancias de políticas públicas, estamos en todas esas mesas, redes y comités teniendo voz alrededor de la seguridad de las mujeres, también alrededor del derecho de las mujeres a tener unos hábitats desde lo que tiene que ver con nuestra participación en procesos relacionados con el ambiente, relacionados con el plan de ordenamiento territorial. Ahí hemos tenido también una voz incidente desde también otros escenarios que tienen que ver con el conflicto armado, la paz, que tienen que ver con políticas de discapacidad o que tienen que ver con acciones relacionadas con el sistema distrital de cuidado. O también hemos podido desde las instancias mixtas que tiene la administración poder llevar la voz a los territorios desde esas instancias locales, pero también al distrito, no solo en el Consejo Consultivo de Mujeres, sino también en cualquier escenario que tenga o aborde una problemática de ciudad y donde las mujeres debamos posesionar el enfoque de género y derechos de las mujeres para que nos miren de manera interseccional y vean nuestras realidades y vean nuestras necesidades y vean las problemáticas que nos afectan, pero por sobre todas las cosas se puedan dar respuestas del Estado desde todos los niveles, el nivel central, los niveles territorializados, para transformar nuestras vidas y para permitir que nosotras podamos tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la participación, a la cultura y a todos los derechos fundamentales o los derechos civiles, sociales, económicos, culturales, o sea, a todos los derechos, incluyendo también los ambientales. Charlotte, muy interesante tu respuesta. Creo que además nos has dado elementos muy claros frente a ese proceso de movilización y empoderamiento femenino y frente a esas luchas de las mujeres. Yo te quisiera preguntar entonces, desde una mujer trans, ¿cuál ha sido la lucha más importante que se da en la ciudad? Mira, las mujeres transgéneros tenemos unas luchas que se interseccionan en el marco de los movimientos y los colectivos de mujeres, ya sea colectivos populares de mujeres o los colectivos feministas, que pudiéramos decir que es muy reciente. O sea, realmente nosotras llevamos apenas en este proceso de poder estar incidiendo y poder tener voz propia desde lo que tiene que ver con los procesos relacionados con la política pública de mujeres y equidad de género o con las respuestas del Estado para garantizar los derechos de las mujeres en las diversidades y diferencias desde aproximadamente el año 2001. Realmente algunas mujeres transgénero, muy pocas, porque era un sector que empezaba a visibilizarse en el marco porque de lo que tiene que ver con tener voz propia, porque antes desafortunadamente en el marco de las políticas, en el marco de las acciones y respuestas del Estado, eran los hombres gays, las mujeres lesbianas y las mujeres bisexuales los que hablaban por nosotras. Nosotras empezamos a hacer todo un proceso
proceso de movilización y de empezar a expresarle a los sectores sociales LGBTI, pero también al sector social de mujeres, que nosotras teníamos voz propia, que nosotras podíamos hablar sobre nuestras necesidades y problemáticas en primera voz. ¿Por qué? Porque nuestras problemáticas y necesidades cruzan necesidades diferenciales relacionadas con esa vivencia de la identidad de género, pero también interseccionalmente con otras mujeres, con otras vivencias desde lo que tiene que ver con otras miradas interseccionales de estar siendo mujeres en los territorios y en el distrito de la ciudad de Bogotá. Entonces nosotras empezamos a desarrollar todo un conjunto de procesos de movilización y participación estratégica, y pudimos algunas lideresas abrir espacio para que posteriormente otras, a través del fortalecimiento de la participación del tejido social transgénero, pudieran reivindicar, pudieran exigir, pudieran hacer resistencia, procesos autónomos de emancipación alrededor del derecho a tener derecho en una ciudad que si afecta en la vida cotidiana a las mujeres de otras diferenciales, imagínate a las mujeres transgénero, o sea, porque es un tema que también tiene un alto contenido que excluye o segrega asociado a otros sistemas de opresión y subordinación como el sexo, el género y de manera interseccional los otros, pero es muy complejo en una sociedad donde todavía están arraigadas patrones o cánones asociados al ser mujer desde los cisgénero, pero al ser mujer también frente a unas características que la heteronorma impone, no es muy difícil que la sociedad entienda que hay otras mujeres que rompen con esa genitalidad cisgenerista o heteronormativa que impone un deber ser de la mujer, pero que nosotras nacimos desafortunadamente, y digo desafortunadamente en el mejor sentido de la palabra, nacimos, desde que nacemos se nos asigna un sexo que es el sexo contrario a lo que se entiende por ser mujer en la cotidianidad. Entonces esa genitalidad nos marca y esa genitalidad nos pone en lugares de exclusión, de discriminación, de violencia que son mucho más exacerbados, mucho más violentos, por utilizar un término contundente y discriminatorio, que otras vivencias de otras mujeres. Entonces el estar reivindicando como una mujer transgénero en una sociedad tan patriarcal, tan machista, que no está preparada para nosotras, implica también unos retos muy grandes para transformar esa sociedad. Entonces nosotras en esos retos hemos venido desde el año 2001 haciendo ejercicio de estar en instancia, de poder pedir y tener representación de mujeres transgénero en el Consejo Consultivo de Mujeres de la Política Pública, en poder tener voces de mujeres en los espacios e instancias que tienen que ver con víctimas, conflicto armado, paz, en tener voz propia en el marco de lo que tiene que ver con el Consejo Consultivo de los sectores sociales LGBT, poniendo a jugar allí la voz de las mujeres transgénero para exigir al Estado que nos garantice bienes y servicios. Entonces creo que nosotras hemos venido haciendo un interesante ejercicio de movilización y de participación social y política de las mujeres transgénero a partir del 2001. De hecho, en un territorio como Bogotá pudimos tener inclusión sociolaboral de mujeres transgénero a partir de ejercicios de movilización y de participación alrededor apenas del 2006, que empezaron a de manera visible a nombrar a alguna mujer transgénero en algunos sectores administrativos y abrir espacios para que otras se incorporaran desde la inclusión sociolaboral a esos espacios de lo público. Pero también nos hemos movilizado para que las mujeres también en los últimos tiempos puedan tener inclusión sociolaboral en entornos de lo privado, más allá de lo público, en entornos donde las empresas privadas, y hay algunos ejemplos de ellas, puedan hacer una inclusión sociolaboral reconociéndolas como mujeres transgeneristas plenas en derecho y plenas sobre todo en el derecho fundamental al trabajo.
hemos abierto también escenarios desde la movilización y la participación para el desarrollo de acciones afirmativas en mujeres transgéneros en el marco de la política pública de mujeres y en el marco de la política pública LGBT. Hace muchos años era impensable que una mujer trans pudiera llegar a cargos directivos. También fue posible alrededor del año 2012 que por primera vez llegara una mujer transgénero a un cargo directivo en la ciudad de Bogotá. Y eso fue permitiendo que otras ocuparan en otros sectores administrativos cargos directivos también. Y eso es un ejercicio también que responde a la movilización estratégica, social y política que hemos hecho algunas mujeres transgénero para que se nos abra esas posibilidades de poder acceder no solo a la inclusión sociolaboral como técnicas o profesionales, sino también en cargos directivos de libre nombramiento y remoción. Y también la participación de las mujeres en las corporaciones en la ciudad de Bogotá. También hemos abierto escenarios para que el Consejo de la ciudad de Bogotá nos escuche, para que el Consejo de la ciudad de Bogotá, y nos hemos movilizado, haga control político frente a las garantías que le corresponden frente al Ejecutivo para garantizar nuestros derechos. Nos hemos movilizado también y estamos presentes no solo en instancias que tienen que ver con las políticas públicas, sino también ha sido decisiva nuestra voz como mujeres transgénero en torno a la paz y a los acuerdos de paz, porque nos hemos movilizado en la ciudad de Bogotá con acciones con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para que seamos escuchadas desde los diversos territorios de la ciudad, cuál ha sido el impacto que tuvo el conflicto armado en nuestros cuerpos, en nuestras identidades. Y ahí hemos logrado un ejercicio muy importante de recuperar en voz propia el impacto del conflicto armado en las mujeres transgénero. También hemos venido trabajando de la mano con la gerencia étnica del IDEPAS, con la Subdirección de Fortalecimiento de Organizaciones y con la gerencia de Mujer y Género del IDEPAS, podamos desde hace, diría yo, en los últimos años podamos ser contempladas en toda la oferta de fortalecimiento y desarrollo de capacidades que tiene el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal relacionado con diferentes temas, proyectos sociales, proyectos públicos, todo el tema de lo que tiene que ver también con esas acciones que ustedes desarrollan como IDEPA para fortalecer y empoderarnos frente a lo que tiene que ver con la participación y la movilización. Entonces creo que por ahí las realidades y las necesidades y problemáticas nuestras como mujeres, a ser diferenciales, transgénero, nos ha llevado a hacer ejercicios propios de movilización y participación social del tejido, las organizaciones, las defensoras de derechos transgénero y las redes y otros procesos organizativos para que nosotras seamos escuchadas por la administración, pero para que también la administración tenga respuestas efectivas e incidentes que transformen nuestra vida. Entonces, eso ha sido un ejercicio muy importante de movilización y participación de las mujeres trans, reconociendo, claro, que dentro de lo transgénero hay mujeres también que somos y que estamos interseccionadas por múltiples situaciones y condiciones o vivencias experienciales que también son diferenciales. Tenemos mujeres también trans con discapacidades, campesinas y en territorios rurales como Sumapaz o en Usme o en Chapinero rural, que también hemos venido haciendo acciones con ellas para que ellas se movilicen y participen, o con mujeres en otras diferenciales víctimas no solo de violencias de género o del conflicto armado, sino también con mujeres víctimas de ataques transgéneros por ataque de agentes químicos, o con mujeres que tienen otros sentidos de pertenencia porque habitan la calle o están afectadas por estar
allí obtener unas problemáticas o necesidades que son diferenciales en esas mujeres habitantes de calle, transgénero, o en mujeres transgéneros que están privadas de la libertad, o mujeres transgénero en la ciudad de Bogotá, que también son vendedoras ambulantes o que están en ejercicio de la prostitución o que están asociadas al arte y la cultura y que a veces son explotadas en bares y discotecas de la propia comunidad por la precarización en las cuales son invitadas a estar allí y a circular su arte, o mujeres en todos los diferenciales transgénero. Hemos hecho un importante ejercicio para movilizar, para empoderarlas, para que estén con voz propia en las instancias de participación y de toma de decisiones. Charlotte, muchas gracias por todos tus aportes, tu voz para nuestras y nuestros estudiantes. Desde esa experiencia es muy valiosa en nombre de las mujeres transgénero en este recorrido por voces y experiencia de movilización de mujeres en Bogotá. Gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad. Siempre el IDEPAD, el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, desde todas sus gerencias, sus direcciones y desde la propia dirección, teniendo y generando esas oportunidades para que nosotras, las mujeres trans, seamos reconocidas como mujeres en la ciudad y que se pueda fortalecer nuestro ejercicio de movilización y participación. Les agradecemos, como siempre lo hemos hecho históricamente, porque han sido uno de los sectores estratégicos desde el sector gobierno, a través de esta institución tan importante que ha venido acompañándonos en nuestros procesos de movilización y participación. Muchas gracias a ustedes. Para continuar con este recorrido, le damos la bienvenida a Luzdari Díaz. Ella hace parte de la Asociación de Mujeres Semilla de Esperanza, Vida y Paz de Milpipaz. Las líneas de acción de la asociación son mercadeo de los pueblos, expediciones agroalimentarias y escuelas agroalimentarias sostenibles. El mercado de los pueblos es el canal de comercialización que tiene la asociación. Las expediciones son visitas con obra de mano a huertas urbanas y espacios rurales. Y las escuelas son huertas que todo el tiempo están en formación para hacerlas sostenibles. Luzdari, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en este espacio. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te queremos hacer algunas preguntas. Quisiera iniciar como ¿cuál es el papel o la importancia que ha tenido la movilización y la participación de las mujeres en Bogotá? Desde tu experiencia, ¿cómo se ha transformado esas realidades en nuestro distrito? Para eso me toca devolverme un poquito a la historia. Yo comencé todo este transegar desde el año 2007. Yo ingresé a un comedor comunitario. Tuve que almorzar con mi familia ahí por una situación de vulnerabilidad que tuve que afrontar con mi familia, porque mi hijo de 14 años, que hoy en día tiene 14 años, a la de un año sufrió de convulsiones. Por temas de salud y todo eso, a mí me tocó salirme de trabajar. En ese entonces tenía 42 años, en ninguna parte ya lo recibían a uno, en ninguna empresa, en ningún trabajo, porque ya uno pasa a ser obsoleto después de los 35 años, sea mujer o sea hombre, pero más que todo las mujeres, y más cuando uno tiene hijos bebés, entonces menos, porque con quién va a dejarlos, cuando uno no tiene un apoyo familiar, peor. O sea, la situación fue tremenda, y también está que al caído caerle, también eso pasa cuando sobre todo una mujer empieza con una situación como la que yo viví. Entonces, la lucha por la salud, por no aguantar hambre, por mantener una familia, por todo lo que trasciende o transfiere a una mujer en este momento, porque como es el cuidado, la protección, ¿cierto?, de la familia. Entonces yo estuve en este comedor, aprendí muchísimas cosas, entre esas a ser productiva, me formé. Gracias a Dios en ese entonces era muy chévere porque teníamos los 4 ejes de la política pública, que son el 35% del alimento diario, la formación, los proyectos productivos y la organización social. Yo soy una convencida que esa es como los ingredientes fundamentales para que una mujer salga adelante con su familia. Madre de 6 hijos, ya tengo 7 nietos en este momento, tengo a mi cuidado
3 de mis hijos menores. Pues nada, ha sido una lucha tremenda. Al principio fue tremendo porque tocaba ir a lavar ropas, hacer aseos, todo eso, pero el tema del acompañamiento y la formación que tuvimos en el comedor y hacer parte de la red de comedores también fue muy chévere porque apoyaron las organizaciones como las nuestras, y entonces empezamos a aprender agricultura urbana, aprendimos productos de aseo. Agricultura urbana lo aprendimos a hacer con la Universidad Nacional, con un proyecto de la Facultad de Agronomía. Amo la Universidad Nacional, de ahí también se desprende el mercado, como los encuentros de campesinos y campesinas, con todo el tema de la ruralidad, de la Facultad de Sociología, mejor dicho, una cantidad de cosas que empezaron a abrirse en caminos que nos llevan hasta lo que hoy en día es Semisvipas. Qué bonito que nos cuentes ese trasegar, porque ahí quisiéramos entonces preguntarte cuál ha sido la principal lucha desde las mujeres, desde lo comunitario, de eso que nos cuentas, y cómo han aportado para que esto pueda ser sostenible a lo que tenemos el día de hoy. La mayoría de las mujeres que hicieron parte de Semisvipas desde sus inicios, porque ya no estamos todas, eso ha sido como un filtro, un colador, el tiempo y todo lo que pide ser una organización como la nuestra. Tanto así que pues, nosotros empezamos como todo el tema de informalidad. Hasta el año pasado nos registramos en Cámara de Comercio. Ya somos una organización legalmente constituida. Pero en este trasegar, las mujeres iban luchando por un derecho digno a una alimentación. Fuera como fuera, porque lo que más afronta una persona, una familia, es el hambre, ¿no? Yo con mi hijo era el tema del alimento sano, porque a él yo lo alivié con la alimentación. Soy una convencida de que la medicina es el alimento y el alimento es la medicina. La lucha de nosotros es por eso, por una vida digna. Hablamos de vida digna cuando tenemos todo, un techo, un vestir, una alimentación, una educación sobre todo eso, y la salud bien. O sea, una persona dice que tiene vida digna cuando lo tiene todo eso sin ningún problema, pero cuando hay escasos recursos, cuando hay vulnerabilidades, cuando no hay oportunidades, es más complicado hablar de eso. Y fue un tejido que se hizo durante años, muchos años. Eso no se hizo de la noche a la mañana que Luz Dari se inventó la organización y ya. No, eso fue con el tiempo, todo se aparejó. Yo también digo que es como el enamorarse de eso, el ver a su hijo aliviado, el ver a su familia bien, porque al lado del enfermo come el alentado. Entonces todo confluyó y se abrieron las puertas. Tuve que pasar muchas cosas con mis compañeritas, tuvimos que pasar, no se imagina cuántas cosas para tener lo que tenemos ahorita. De hecho, mis compañeras, la mayoría, buscaron otros trabajos y yo me dediqué a fortalecer y hacer reconocer la organización como es ahorita, pero a sacrificio de mis hijos, de mi familia. O sea, fue duro. Mirar atrás a veces es triste, pero miro ahorita lo que está pasando en este momento y miro con la esperanza y con ganas de vivir y con mucha alegría, porque sé que se está logrando el sueño que tuve algún día. De acuerdo, Luz Dari. Tú nombraste un tema que quisiéramos abordar ahorita en tu intervención anterior, en cuán importante es el proceso de organización, y quisiéramos un poco que nos profundizaras por qué es importante y por qué se hace también clave en términos de la movilización para que las mujeres se empoderen, logren incidir y participar y tomar partido en los temas públicos. Claro que sí. La pregunta cuando la leí me impactó, porque una sola golondrina no hace lluvia. Y qué pena con ustedes, pero yo siempre hablo como en proverbios, con dichos, cosas así que son reales, ¿cierto? Y que son propios de nuestras abuelas. Entonces siempre retomo eso. Una sola golondrina no hace lluvia. Siempre tenemos que estar engallada. En manada funciona mejor todo, porque estas luchas de los derechos no las escuchan cuando es una sola voz. La invitación es a que seamos muchas voces haciendo y luchando por nuestros derechos, por nuestras convicciones,
o nuestros sueños. Siempre es así. Luz Dari, muchas gracias. Sin duda tu experiencia es muy valiosa en el reconocimiento de las mujeres que hacen una labor comunitaria en el distrito. Para las y los estudiantes también puedan tener unas miradas diversas y distintas es de una gran riqueza. No, gracias a ustedes y que ojalá se den a la tarea de conocer más a profundidad lo que hace nuestra organización, vengan una vez y conozcan una de las escuelas o todas las escuelas que tenemos, tanto en lo urbano como en lo rural, conozcan ese canal de comercialización que brinda todo el tema de agroecología, alimentación diferente pero deliciosa, todos nuestros campesinos y campesinas que son de acá, de Colombia, mujeres, la mayoría son mujeres porque somos las mujeres las que más estamos como metidas en la protección de nuestras familias, ¿no? Todo ese transgresar, entonces somos las mujeres las que estamos ahí. Entonces, la mayoría de las que participamos en todo somos mujeres. No digo que no hayan hombres, hay muy pocos y ya tan chévere que piensen como nosotras. Queremos finalizar este recorrido con Amapola Pacheco. Ella es partera, antropóloga y educadora perinatal. Cofundadora de Lua Mujer desde 2011, sirve a las mujeres en Bogotá y desde 2019 ha servido a las mujeres migrantes, mexicanas y de Centroamérica que cruzan la frontera de Estados Unidos para que sus hijas e hijos tengan la ciudadanía estadounidense en busca de un futuro mejor. Es clave señalar que su trabajo es desde el espectro completo de la partería. No solo atienden en a mujeres partos, sino que acompañan la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Pero mejor que sea la misma Amapola quien nos pueda contar desde su propia voz la experiencia. Hola Amapola, bienvenida a este espacio de diálogo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que va a ser un espacio bien interesante donde vamos a poder conversar y en esa medida quisiera preguntarte cuál es la experiencia que tienen en Lua Mujeres y el trabajo en torno a la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Cuéntanos un poco de Lua Mujer. Bueno, Lua Mujer es un proyecto, es una alianza entre 3 mujeres parteras, servidoras de las mujeres y educadoras perinatales. Nuestro proyecto nace de la necesidad de generar una cultura del parto respetado en Colombia, en Latinoamérica, desde nuestras distintas visiones, perspectivas y trayectorias. Fundamos este proyecto entre Uma Díaz, Paloma Villota y yo, Amapola Pacheco. Cada una hemos trabajado la partería desde la tradición, desde la partería profesional, desde el dulaísmo y bueno, sentimos que la educación y el recordar los saberes de la paternidad y la maternidad son fundamentales para poder tener nacimientos más respetados, más amorosos y directamente que las mujeres tengan la información para conocer sus derechos y poder también exigirlos dentro de los sistemas de salud. Cuéntanos un poco de la experiencia con mujeres migrantes de México y de Centroamérica en Estados Unidos. Lua Mujer es un proyecto en Bogotá, Colombia. Es un proyecto que sirve a las mujeres, pero es fruto de, como ya decía, de nuestras trayectorias personales y específicamente yo dediqué mi 2019 a hacer un internado como partera de frontera en la frontera entre México y Estados Unidos, acompañando mujeres centroamericanas, mexicanas especialmente. Y Uma, que es justamente otra de las fundadoras de Lua, estuvo trabajando también en una clínica de parteras profesionales e indígenas en Guatemala. Y bueno, a través de todas estas experiencias, Paloma tenía la experiencia de toda la atención dentro de los hospitales aquí en Bogotá, y juntando todos estos recorridos, decidimos que seguimos sirviendo a las mujeres en Bogotá, Colombia. Definitivamente nosotras estamos sirviendo desde antes de fundar Lua como proyecto autónomo. Estamos sirviendo a las mujeres aquí en Bogotá, específicamente en la atención domiciliar del parto,
como parteras autónomas, asistiendo a los partos en casa y en otros lugares de Colombia eventualmente. Yo específicamente estoy trabajando desde el 2011, acompañando las decisiones de las mujeres a lo largo de su ciclo sexual y reproductivo. Y bueno, definitivamente yo tenía un sueño como antropóloga, un sueño como mujer feminista, un sueño como partera, y era servir a las mujeres de la frontera, porque hay dentro de la partería, que es tan amplia, porque hay partería indígena, hay partería tradicional afro, hay partería rom, hay partería profesional, hay enfermeras parteras, hay parteras autónomas. Dentro de la autonomía de la partería también hay parteras urbanas. Entonces hay todo un espectro gigante de las formas de ejercer partería desde la diversidad de las mujeres, y nosotras pues servimos desde la partería autónoma, pero definitivamente yo quería como antropóloga también servir como partera de frontera. Son mujeres que, por ejemplo, están en las fronteras entre Israel y Palestina, sirviendo a las mujeres que cruzan de un lado al otro, atendiendo los partos en las carreteras, en los puentes. Hay parteras también, como les cuento, en las fronteras, que son varios, es bastante ancha la frontera entre México y Estados Unidos, y son grupos de parteras sirviendo ahí. Hay específicamente parteras que sirven a comunidades migrantes. Entonces, como antropóloga y como partera, ese era como el sueño, dedicar al menos un año a servir a estas mujeres. Así fue, dediqué mi 2019 a esta experiencia. Bueno, definitivamente yo podría decir que una de las cosas que me enseñó esta experiencia es que las mujeres saben parir independiente de si saben leer, escribir, saben parir independiente de si son madres solteras, de cuál es la situación socioeconómica, de cuáles son los factores psicosociales de riesgo que tengan. Las mujeres sabemos parir, porque somos mamíferas, porque parir es una característica de nuestra especie. Y en específico en esta frontera, también en las partes de Chihuahua, hay comunidades menonitas. Son mujeres que hablan en alemán antiguo, hablan un poco de inglés, algunas hablan un poco de español, pero definitivamente nos encontrábamos atendiendo mujeres en esta clínica de parteras en El Paso, Texas. Nos encontrábamos atendiendo mujeres que a veces no hablaban muy bien inglés o que directamente no hablaban español, que es mi lengua materna, y encontraba yo cómo las mujeres podemos entendernos muy por encima de los idiomas, que hay un lenguaje dentro de los partos que es universal. De la misma manera que están pariendo mujeres aquí en Ibagué, en Bogotá, en el eje cafetero, también las mujeres mexicanas, las haitianas, las centroamericanas o las menonitas están pariendo de la misma manera, y podemos tenerlas de la misma manera y podemos entendernos de la misma manera. Así entre los idiomas, en estos códigos de los idiomas no nos estemos entendiendo, hay un lenguaje mucho más allá de eso. Y podría decir que sí, que iba mucho más allá del idioma. Además, sí, las mujeres sabemos parir, pero además los bebés y los seres humanos saben nacer. Entonces, pues como todo, hay toda una variedad, pero es importante mencionar que el parto es un evento fisiológico para las mamíferas y para las humanas. Y es por eso que esta experiencia también de la atención de los partos fisiológicos en casa o de la atención de los partos de las mujeres migrantes en la frontera es directamente saber que esto es una experiencia salvaje porque está muy muy cerca a nuestra naturaleza mamífera, y todas las mujeres sabemos hacerlo. Esto que mencionas me hace pensar en nuestra relación con el territorio, en la sororidad que tenemos y sin duda en la multiplicidad que nos intersecciona desde esas diversidades y desde esos ejercicios que nos han llevado incluso a encontrarnos, a aproximarnos como mujeres. Y en ese sentido quisiera preguntar de cómo la experiencia de ustedes se puede considerar una forma de movilización de las mujeres.
Bueno, sería importante para mí rescatar también la labor de las dulas. La palabra dula significa mujer que ayuda a mujer, y definitivamente eso somos las dulas, eso somos las parteras, somos mujeres que ancestralmente hemos dedicado nuestra vida a servir a las mujeres, a la comunidad, a los recién nacidos. Y definitivamente esto sí tiene que ver con nuestro territorio, por eso para nosotras desde LUA Mujer es importante mencionar que servimos a las mujeres de Bogotá, Colombia, a la comunidad de mujeres urbanas, también a la comunidad multicultural de las mujeres en Bogotá, porque sí tiene que ver con el territorio en el que servimos, porque están naciendo hijos e hijas de este territorio de una forma respetada. Esto es como uno de los grandes objetivos, es justamente cambiar el mundo, al cambiar la forma del nacimiento, ¿no? Sabemos, comprendemos, entendemos que la forma de nacer influye en las memorias implícitas dentro del sistema nervioso central de los seres humanos. Aunque nosotros no recordemos cómo nacimos, así nosotros no tengamos el cassette claro de cómo nacimos, definitivamente nuestro cuerpo sí tiene una memoria implícita, nuestro sistema nervioso central sí tiene una memoria de cómo nos hicieron sentir, de cómo nos sentimos en ese momento del nacimiento, cómo nuestra mamá nos recibió, nos abrazó, nos sostuvo, nos contuvo, y poder tener una experiencia más respetada permite justamente que los seres humanos tengan directamente otro diseño dentro del sistema nervioso central, mucha menos reactividad a las situaciones de estrés. Entonces, definitivamente es un servicio para la humanidad, pero es un servicio entre mujeres. ¿Por qué? Porque las parteras, como modelo de atención, la partería a nivel global, y estoy hablando de esto es algo que es transversal a las formas de partería en el mundo, es que nosotras acompañamos y respetamos las decisiones de las mujeres. Y eso en algunos casos, y específicamente aquí en Bogotá, por ejemplo, hay algunas mujeres que se sienten seguras pariendo en casa y hay algunas mujeres que se sienten seguras pariendo en el hospital. Entonces, ¿qué hacemos las parteras? Las parteras acompañamos a todas. Acompañamos esas dos opciones, porque queremos es que las mujeres de manera autónoma y soberana decidan su forma de parto, y eso es independiente al contexto en el que lo decidan, pueden ser acompañadas por nosotros. Las mujeres, las parteras y las dulas estamos para servir a las decisiones de las mujeres y para acompañarlas, para darles toda la información justamente para que tomen decisiones informadas, para que conozcan sus derechos y desde ese lugar se puedan mover también con mucha más orientación, porque una mujer, un ser humano que conoce sus derechos, que entiende la importancia de tener una experiencia respetada, definitivamente va a tener otra experiencia, va a tener una experiencia mucho más empoderada, soberana, independiente de si, por ejemplo, tiene una cesárea, porque las parteras también podemos y entendemos que las cesáreas a veces son necesarias. Es una intervención y es una herramienta tecnológica maravillosa cuando es necesario. Entonces, ¿por qué es feminista la atención de la partería? Porque acompañamos, porque respetamos las decisiones de las mujeres, porque les damos todos los conocimientos y recursos necesarios, pero sobre todo porque nosotras entendemos que estas mujeres también son adultas. No trabajamos desde una infantilización de la atención, donde consideramos que las mujeres o no entienden o deben obedecer, sino en cambio sabemos que pueden reflexionar, discernir, comprender y tomar las decisiones según lo que es coherente para ellas, según su estilo de vida, según su forma de vida. ¿Por qué es feminista? Porque definitivamente acompañamos todo el ciclo sexual y vital de las mujeres y es directamente una reivindicación del cuerpo de las mujeres, y estoy diciendo que cada mujer es soberana de su propio territorio, que es su cuerpo, y por otro lado la reivindicación del placer, es entender directamente que el placer es fundamental y es una necesidad básica
de los seres humanos, y esto es justamente nutrir todo este tema del placer en las mujeres, porque a nivel cultural y moral pues está realmente muy disminuido este tema. Directamente ayer, por ejemplo, tenía una mujer en consulta a la que le habían dicho que los orgasmos en el embarazo están contraindicados porque pueden generar partos prematuros o abortos. Desde ese lugar se está trabajando muchas veces desde el desconocimiento, desde el sistema de salud. Esto que mencionas es fundamental y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿consideras que es importante la organización y la movilización para que las mujeres se empoderen y logren incidir en los temas públicos? Sí, definitivamente sí. Muchas gracias, Amapola, por tus aportes, por permitirnos seguir tejiendo la palabra, seguir construyendo y sobre todo reconocer estas acciones que como mujeres activistas movilizamos día a día. Que hacen parte de nuestra cotidianidad. Sin duda tus aportes son maravillosos, es fascinante escucharte y pues nada, un saludo muy especial. Muchas gracias. Bien, de esta manera llegamos al final de este recorrido visibilizando las voces de algunas mujeres que han hecho parte de la movilización y la organización en Bogotá. Soy Lucía Lozada y les recordamos que este contenido hace parte del curso virtual Mujeres y Movilización Social del ciclo de formación, empoderamiento y participación de las mujeres de la Escuela de la Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía de Bogotá. Hasta otra oportunidad. Este podcast fue realizado por la Escuela de Participación del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía de Bogotá. Encuentra más contenidos en nuestra página web escuela.participacionbogotá.gov.co y contáctanos a nuestro correo escuela@participacionbogotá.gov.co o a través de nuestro WhatsApp 315-670-2735. Todos los derechos reservados.